Bienvenido a Cine Élite, donde las emociones cobran vida en la pantalla grande. Vive historias que te conectan con nuestra tierra, siente la pasión del cine ecuatoriano y disfruta de los grandes estrenos que todos esperan. Mi momento ha llegado. En este podcast, sumérgete en las profundidades del Imperio Perdido y descubre nuestras raíces con Sueños de Estrellas, una experiencia cinematográfica que solo podrás vivir aquí. Compra tus boletos ahora y vive el cine como nunca antes. Cine Élite, historias que nos inspiran y nos conectan. Acompáñanos en nuestro podcast Cine Élite. La magia está aquí y es nuestra. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cine Élite. El día de hoy les traemos otro capítulo interesante donde vamos a ir en este viaje de los cortometrajes y documentales, donde el día de hoy le traemos otro cortometraje interesante, el cual es Samantha, la cual viene de la mano con un gran equipo, donde el cual no estoy solo. Quisiera presentar a Andrés, que es director, Anthony, que es productor, Fabiana, la directora, y Diego, codirección y montaje. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Ya para dar abertura con todo esto, con todo lo que fue este cortometraje, me imagino que todo fue un gran trabajo a lo largo de todo esto, un gran desarrollo. Quisiera empezar con Andrés, que me cuentes cómo fue tu experiencia siendo director de fotografía dentro de este cortometraje. La verdad la pasé bien, disfruté y aprendí mucho. Fue un largo proceso, donde entre todos vimos de la idea, con Fabiana, respaldando los planos que íbamos a ver, seleccionando, y bueno, por ahí también hubo algunos contratiempos, pero todo salió bien, la verdad. Todo se supo solucionar y creo que muy chévere, la verdad. Al final eso fue algo como que muy satisfactorio. Claro, sí, estoy muy satisfecho con el resultado y creo que todos. Qué bueno. Y Anthony, ¿qué me cuentas? ¿Cómo fue tu experiencia siendo el productor detrás de todo este cortometraje y esta gran obra? Yo creo que en mi caso sí fue bastante nuevo porque, fue la primera vez que estaba produciendo algo grande, entonces sí fue como un poco desafiante porque muchas cosas no sabía, entonces siempre era como que preguntar, pero... Claro, y es como que algo nuevo a lo que tú estás aventurando. Claro, exacto, entonces porque yo estaba acostumbrado más a otras áreas, entonces sí fue una aventura y aparte Fabiana me dio la oportunidad de poderme aventurar. Entonces, y aparte también conté con el apoyo de ellos en muchas ocasiones, entonces sí fue un gran proceso y también bastante lindo. Qué chévere, qué bueno. Y aquí a Fabiana, quien es la directora de este cortometraje, cuéntanos cómo fue tu experiencia dentro de este filme, que es Samantha, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti, de ser directora en este. Buenas noches con todos y todas. Fue una experiencia bastante enriquecedora, realmente. Fue una bonita experiencia porque, al contrario de Anthony, normalmente yo sé producir los cortos y no he tenido muchas chances de aventurarme en esto que sería la dirección, entonces fue muy bonito tener toda esa experiencia y tener todo este equipo respaldándome detrás. Creo que es una experiencia que me va a quedar para siempre y el resultado creo que es algo que después de tantos cambios y trabas que hubo es algo que a todos nosotros nos enorgullece y eso creo que es algo. Sí, y creo que vale la pena que la experiencia que tú hayas tenido previamente ya sirvió para guiarle a los muchachos que sigan todo este proceso de la grabación y todo esto, ¿verdad? Claro, sí, pero siempre fue un trabajo en conjunto. Creo que si algo nos caracteriza como grupo de tesistas, por así decirlo, es que hemos tratado de trabajar todo en conjunto, no como, si bien cada uno tiene su área, pero cada uno aportando en lo que puede a todo lo que se tenga que hacer. Ahí dando su grano de arena en esta hora de aquí. Y finalmente con Diego, que tú desempeñas la codirección y montaje. ¿Cómo fue tu experiencia para ti en el desarrollo de esta obra? Bueno, al inicio empecé solamente como montajista, sin embargo, luego de haber grabado el corto, tuvo como que una transformación o fue necesario hacer algunos cambios, entonces tuvimos que ir aportando diferentes cosas y creo que me dejó bastante, la verdad, porque creo que no había trabajado o no me había tocado un corto en el que se tenga que como reestructurar tanto la historia y utilizar tanto el material para sacar algo que todos nosotros queríamos expresar. Entonces creo que el reto fue
que sentía que tenía la responsabilidad de sacar todo lo bien que habíamos trabajado, todo lo bonito que habíamos hecho para tener un corto que funcione y que nos guste a todos. Claro, es prácticamente de lo que es escrito, llevarlo a la realidad, así en las cámaras, todo ese montaje que haga posible toda esta obra. Y ya yendo un poco más de lleno con todo esto, quisiera que me cuenten cómo fue que nació esta propuesta. Me imagino el nombre es Samantha, el filme, ¿verdad? ¿Cómo fue que nació esta propuesta y cómo fue que evolucionó y dijo yo quiero que sea Samantha y así? Ya, ok. Bueno, como tal nació de un trabajo para la U en creo que 5º ciclo, ¿Ya? Y ya se asentó bien ya en 7º ciclo. Quería retratar esta idea, esta como intimidad que había entre esta IA, ¿no?, que es Samantha, y su inquilina, teniendo más en cuenta que en el mundo en el que estamos ahora, en la actualidad, hay tantos aparatos que vienen con voces incluidas, hay ya más desarrollada la IA, entonces, y cómo nosotros nos relacionamos con eso es algo interesante. Aparte de eso también es, como digo, esta relación íntima entre ellas, que viene a ser los recuerdos de... Claro que fue algo lo que se escribió y lo que van a ver en pantalla es parecido, pero no es lo mismo. Y creo que eso es lo bonito del corto, que mutó bastante. Ay, qué bueno. Y así mismo quisiera preguntarle a ustedes, chicos, ¿cómo fue desde su perspectiva así en cuanto a esta propuesta aquí? ¿También fue más o menos siguiendo la línea que propone Fabiana o también fue desde otro pensamiento suyo que fue que nació esta perspectiva? Quisiera que me cuentes, por favor, Andrés. Sí, o sea, ¿cómo fue de su perspectiva? ¿Cómo fue que nació esta propuesta? Bueno, como dijo Fabián, o sea, nació la idea desde ella, pero luego hubo reuniones, entonces todos fuimos aportando a construir la historia, y luego de eso también hubo otro cambio que se dio por los actores, entonces igual, así de igual manera aportamos todo. En este caso Dieguito aportó un poco más, igual con Fabiana, tomando la codirección. Y bueno, de mi parte de foto, también hubo que cambiar algunos planos y todo eso, pero la verdad todo se ajustó bastante bien luego para lo que queríamos transformar. Claro. O sea, así nos sirvió el material que ya teníamos grabado para luego reestructurar la historia. Entonces no tuvimos complicaciones en ese sentido. Ay, qué chévere. ¿Y tú, Anthony? ¿Cómo cogiste esta propuesta? Así en sí de lo que propusieron conjuntamente. ¿Cómo fue que te acoplaste esto de aquí o la forma en que tú ya habías así como que tenías una visión para poder llevarlo esto así en la pantalla? Claro, eso sí fue bastante, o sea, como bien dice la mayoría, la historia que teníamos pensada en un principio era una, y ya al momento de cuando ya Diego la montó tal como era, la historia no nos convencía por completo, entonces fue como esa decisión de como que presentamos esto y trabajamos en esto o vemos la manera de encontrar la forma de que lo que estábamos buscando, lo que queríamos y sacarlo adelante. Entonces creo que fue un proceso evolutivo, ¿verdad? Ajá, bastante, y también creo que hasta cierto momento fue tedioso porque éramos como que, ¿y ahora qué por dónde tomar? Estábamos perdidos, de verdad. Ajá, entonces eran como que tantos caminos que veíamos y éramos como que a veces nos reuníamos un día y decíamos, bueno, este camino vamos a tomar, y después era como que creo que esto no está funcionando, entonces era como que bastante, pero creo que al final el diálogo y nos ayudó bastante, entonces siempre hubo esa apertura de todos, decir como que vemos el bienestar de nuestro cortometraje y eso. Qué bueno. Al final todo esto nació una gran obra con lo que van a presentar en unos próximos días. Y bueno, aquí tengo una inquietud para ustedes. ¿Cómo fue la selección de los personajes dentro de esta obra? ¿Cómo fue que se adecuaron dentro de los rasgos que corresponden a sus actitudes o virtudes que debe tener este personaje para que lo pueda cumplir dentro de la obra? Bueno, a ver. Sí, dime tú, Pablo, por favor. Sí, o sea, lo que se suele hacer es, se hace el guión, se ve cómo queremos que sea el personaje. En este caso, al inicio era el personaje de Valeria, que es la única humana que se muestra en pantalla. Ya. Era extrovertida, pero luego en el casting apareció quien es nuestra actriz, Sophie, y pues no era así como decir extrovertida, pero le daba a Valeria un toque diferente.
Entonces, su misma personalidad ya mutaba al personaje. Y creo que desde ahí fue donde... Y ya fue como que se fue apropiando de ahí. Exacto, de ella. exacto. Eso con el tema de Valeria, que es sería la coprotagonista de la historia. Coprotagonista. Sí. Wow, muy bien. Y tú, a ver, ¿y qué me cuentan ustedes en cuanto a la selección de personas? ¿Si estuvieron de acuerdo de que salga esta persona o no estuvieron de acuerdo de que salga tal persona? Si me cuentas tú, Diego. Por lo general, las decisiones que tomamos nosotros las tomamos, ¿qué sería? Dependiendo de la etapa en la que está la producción. Ya. Entonces, digamos que el momento en el que era de elegir las actrices y todo lo demás, quien tenía la potestad era Fabiana. Entonces, nosotros, si bien aconsejamos, ella tomaba la decisión y nosotros respetábamos eso. Entonces, éramos un grupo que consensuaba, pero siempre teniendo en cuenta la decisión de a quién le corresponde la decisión, dependiendo la etapa en la que está el cortometraje. La que correspondía al rodaje, por así decirlo. Por ejemplo, en rodaje, en rodaje decisiones tenía Andrés, decisiones tenía Fabi y Anthony, que era productor. Entonces yo en cambio tuve más decisiones en postproducción cuando ya grabamos, y Fabi también era la que tenía decisiones, bueno, ella casi todo el proceso, pero más en ¿no? Pre y producción. Sí. Eso. Entonces siempre hemos trabajado como grupo. Y conjuntamente, prácticamente. Sí, pero siempre teniendo en cuenta quién es el que está a la cabeza de lo que estamos haciendo, de lo que estamos necesitando. Claro, porque al final todo esto es un mismo objetivo de poder llevar a cabo esta obra de aquí. Y ya cambiando de tema, quisiera que me cuentes cómo fue la cuestión de la selección de los escenarios para poder llevar a cabo la obra de Samantha. ¿Cómo fue que pensaste así y cómo fue que más o menos le estructuraste la forma en que querías llevarle esto? Sí. Sí, es que tenía en cuenta cómo fue en sus roles, en cómo fue independientemente de qué tenían, entonces me dio la curiosidad. O sea, teniendo en cuenta que, o sea, creo que lo que primordial era el guión, que en sí en el guión estaba escrito que era una locación bastante minimalista, que sea hasta un poco tecnológica y algo así. Entonces buscamos en varios lugares que se prestara la locación para eso, y no solo, o sea, visualmente para la historia, sino que también un espacio donde podamos tener a 20 personas, porque 20 personas. Claro, éramos como 20 en del crew. Ese es prácticamente todo el equipo que estuvo involucrado dentro. Wow. Sí, éramos 20, 22 por ahí. Entonces, eso también teníamos que tomar en cuenta, un espacio para las actrices, entonces todo eso. Entonces, igual íbamos la mayoría, a veces los 4, a veces solo 2, a veces los 3, pero la decisión era como que, miren, estas son la que está mejor, pues decidíamos todos, porque al final de cuentas cada quien iba a necesitar un espacio dentro de ese lugar. Entonces al final encontramos ese y fue el que desarrollamos la historia. Claro, entonces ya entrando dentro de lo que es de los escenarios, por así decirlo, de la paleta de colores que se ambiente a lo que ustedes quieren hacer, fue más o menos como colores medio fríos, así como azules o cálidos. Creo que eso responde tú. Sí. Sí, o sea, siempre estuvo estipulado que se mantenga una estética minimalista dentro del corto. Creo que eso también es algo que sí se logró dentro de todas las áreas. Por eso mismo es como que estos colores fríos, cosa de que al final la única luz del espacio sea precisamente Samantha, lo que le dio más vida también. Perfecto. ¿Y para ti cómo fue esto, Andrés, en cuanto a la adaptación de estos ambientes que prácticamente te proporcionaron para poder sacar el contenido correspondiente a la obra? ¿Cómo fue que te acoplaste a todo eso? Claro, bueno, como dijo Anthony, también todos fuimos viendo, entonces en mi caso a mí se me soltaba para cámara, para ver si el espacio era adecuado, si iba a concordar la historia, temas de iluminación y todo eso. Entonces fuimos viendo, se fue acoplando todo eso, y obviamente también hubo una propuesta que se conversó con Fabiana en ese preciso momento, porque era cuestión de planeación de elegir todo eso. Entonces se fue acoplando todos los espacios en luz, y obviamente con otros departamentos como arte, producción, que den lo necesario para la parte visual y en general para el corto. Ya, sí. Perfecto. Y dentro del montaje,
pienso que todo eso con el montaje confiere con todo lo que tiene que ver con los equipos, los objetos, el vestuario, ¿verdad? El montaje Sí, el montaje, sí, o sea, de la obra en sí. Esto compite un poco... ¿cómo fue todo esto del montaje? O sea, verás, el montaje, sí. al menos en mi caso, el montaje es... Tú ya grabas el corto, ¿cierto? Ajá. Entonces, el montaje es unir el corto para que tenga forma. Ah, o sea, exacto. tú Ajá, haces como que la edición para darle así como que... Ya, esa exacto, continuidad, la palabra edición. sí, pero sí, sería eso, entonces... sí, pero no entendí tu pregunta. Ah, ya, o sea, ok, creo que debo replantarme bien. Así, ¿cómo fue el proceso de más bien, ¿cómo fue esto en la obtención de los vestuarios correspondientes para los producción. Actores? Ajá, Claro, eso es actores producción. o las actrices. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Fue complicado conseguir esto de aquí o no fue No, o sea, no fue tan complicado conseguir los vestuarios, ya que afortunadamente el departamento de arte fue el que se encargó de eso. Entonces la mayoría de vestuarios fueron prestados o por las mismas chicas del departamento de arte. Entonces en ese no fue tanto, entonces no fue difícil conseguir. Ya, perfecto. Entonces, aquí tengo una duda. ¿Cuál fue la escena que les haya parecido o les haya así como que costado rodar un poco? Así en ese sentido de... Así cualquiera, o sea que la forma en que... Que mencione uno cada uno. Ah, sí, sí. A ver, quisiera que me cuenten cada uno Dale ya, tú. que me cuenten sus perspectivas de cómo fue esto. A ver, bueno, en mi caso fue 2-1, donde no salía por tema de actuación, entonces repetía una y otra vez, y era como que la cámara en mano, entonces ya pesaba un poco tener la cámara. Y otra donde se utilizaba un dolly, entonces un carrito para mover la cámara, entonces a veces iba muy rápido, a veces chocaba, y así a veces casi nos caemos, pero salió. Pero esos serían mis dos planos más complicados, top. ¿Y tú qué me cuentas, Anthony? Ya, o sea, yo no estoy seguro en qué escena era, no recuerdo, pero era específicamente creo que era de día la escena, entonces utilizaron la luz ARRI y la colgaron así como en un cuarto piso. Entonces yo así, donde se cae la ARRI, donde se cae esa luz. ¿Desde un cuarto piso? Sí, estaba colgada así solo con un fierro, así y un carro bajo. Y yo dije, donde se cae eso, o sea, yo jodido, nos metemos en full problemas, entonces... Era más delgado que el brazo del mismo. Sí, o sea, era una luz gigante. Y yo era así, Dios mío, yo cuando vi eso, yo dije, ay, señor. Un Padre Nuestro y que salga lo que salga. Literal, yo dije, ojalá no pase nada porque si no ya toca responder. Creo que eso para mí fue la que dije, ay, Dios mío, eso. Wow. Y cuéntame, Fabi, ¿también comparte lo mismo con lo que dice el Anthony? Sí, bueno, realmente no me acuerdo muy bien alguna así como compleja específicamente. Creo que podrían ser las que tenían directamente la ventana, porque originalmente en el guión había unas que necesitábamos luz desde la ventana y todos esos días pasó nublado. Ya. Entonces sí era complicado trabajar con un cielo así y es de Claro, necesito porque luz cálida, no pega. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, Creo porque que también por ahí pudo haber sido la más. también juega en contra de lo que es el ambiente, el clima, ¿verdad? Eso es como que quita la naturalidad de los colores que quieren enfocarse. Claro, pero irónicamente, si bien ya digo en el guión necesitábamos, qué sé yo, que esté sol, para la versión final que quedó funcionó y pegó más que todo esté más nublado, más triste, más desolado. Entonces, no hay, ¿cómo es que dicen? No hay mal que por bien no venga. Claro, eso se debe tomar en cuenta y sobre todo la precaución porque no se sabe en qué momento el equipo que se vaya a usar o el escenario que se vaya a montar genere un accidente con todo esto. Y cuéntame, Diego, también comparte lo mismo que nos dijo Anthony con esa escena de la ventana. Sí, yo coincido. O sea, como yo casi en rodaje no era como que no tenía mucho que estar por ahí o estar ahí pendiente de eso, entonces no sé, o sea, yo no tuve ninguna secuencia complicada, pero sí, o sea, sí fue, lo complicado era pensar cómo íbamos a grabar la secuencia, creo que eso era lo más difícil, porque había secuencias donde pasaban como que
que ella controlaba una computadora, la IA, y eran cosas difíciles de La imaginar. continuidad. Más que eso eran cosas difíciles de imaginar, así cómo haces que una IA que no tiene cuerpo, no tiene mente, o sea, no tiene brazos, no tiene nada, controle una computadora. Ajá. Entonces eso, o sea, resolver eso era difícil. Y creo que ese fue. Porque leí que es algo como que algo más personificado a lo que le quieren llevar ahí, ¿verdad? Claro, y al menos en el corto nuestro, nuestra protagonista, que es Samantha, no, o sea, es solo una voz casi, ¿no? Una voz y un Ya. aparatito. Entonces creo que el reto más para mí fue montaje, te lo juro. Montaje. O sea, darle vida o hacer que se sienta presente ese aparatito que no tiene ni cara ni Ujú. nada, solo está ahí. Así como una IA. Es como una Alexa. Personificada, ajá. Es una Alexa, entonces imagínate tener que darle vida o tener que hacer que se sienta presente. Eso creo que fue lo difícil. Thank you. Agregando a la pregunta, creo que también el reto que tuvimos a lo largo de todo el proceso es precisamente, como menciona Diego, darle vida a este objeto inanimado. Ujú. Porque no solo es cuestión de como que está ahí, sino que el público llegue a empatizar realmente con Claro. algo que solo tiene una voz, no tiene una cara, no se mueve. Entonces creo que ese fue un reto bastante grande, que creo que al menos en la parte del lenguaje cinematográfico Ujú. con Andrés sí se pudo lograr. A partir de los planos, de los movimientos que se usaron, funcionaron bastante bien para que tú sientas que Samantha se mueve dentro de ese entorno que es el departamento, Ya. sin la necesidad de que tú le veas físicamente moviendo. Mm. Entonces creo que eso fue un gran acierto en la parte de producción mismo del corto, del rodaje como tal. Claro, es prácticamente como que hacer conciencia de cómo la influencia de la digitalización es como que choca con la vida cotidiana de las personas y así prácticamente, ¿verdad? De hecho, en este corto, bueno, al menos en el corto que quedó, es más cómo los humanos influyen en los seres digitales, ¿no? En este caso, o sea, eso digo, o sea, Es nuestro... como un contrario prácticamente. Exactamente, porque en nuestro corto, o sea, tú vives desde la perspectiva de esta Ujú. cajita, si le Ah, dices, claro. de Samantha. Entonces, ahí ves cómo los humanos llegan, utilizan y se van. Creo Ya. que sería eso. Entonces, Sí, la sí. perspectiva se volteó. Ya no es como la influencia, no es como la tecnología influye en nosotros, sino cómo nosotros podríamos influir en la tecnología. Sí, y quisiera agregar algo respecto a esto, ya que supongo, ya que es cada uno de su punto buscan así como que transmitir algo al público. ¿Y qué es lo que buscan así como que transmitir a partir de eso? Ya que prácticamente es como que algo contrario a lo que están haciendo esto. Ah. Ya, entonces es como, perdón, problemas técnicos. Bueno, Sí, chicos, prácticamente eso- lo que ustedes quieren hacer es como que una perspectiva contraria a lo que sería desde la vista de una persona, pero en esta ocasión es como que desde la vista de esta persona que personifica a esta Alexa o ser digital que se presenta dentro de este plano de aquí, ¿verdad? ¿Y qué buscan transmitir? O sea, como un mensaje, ¿qué es lo que buscan transmitir a las personas? Ya que... Sí, dale, Anthony. Dele, Yo creo Anthony. que en una de las tantas pláticas que tuvimos para encontrar el camino, creo que fue eso del poder de los recuerdos, planteándonos lo que comentaba Diego, era que pues, o sea, hacer de cómo los seres humanos Ujú. influyen en la tecnología, era eso de el hecho también de cierta forma un poquito humanizar a Samantha. Entonces creo que eso fue como lo humanizamos a través de los recuerdos, porque Claro. creo que es una de las cosas más poderosas que podemos llegar a tener los seres humanos. Entonces creo que eso fue una de las cosas que también, el mensaje que buscamos dar, creo. Sí. Ujú. Y fue naciendo luego, o sea, fue como que, o sea, fue naciendo otra vez. Fue naciendo, o sea, el mensaje de que nosotros queríamos dar eso, de que los recuerdos son importantes o de que las memorias te vuelven o te hacen quien Ujú. eres, fue luego de pláticas y pláticas y pláticas intensas de no saber hacia dónde ir. Eso Ujú. te digo, luego de grabar, o sea, nosotros grabamos teniendo un camino.
llegamos al momento de editar y vimos que el camino no nos convencía, entonces tuvimos que cambiar y ahí es cuando nos encontramos perdidos. y, y tuvimos que empezar entre todos a ver qué queríamos y fueron conversaciones de horas y horas en las que cada uno aportaba su punto de vista al asunto hasta llegar a un norte, así, el norte de, ¿sabes qué? Creo que con lo que tenemos podemos explorar esto de cómo la memoria es algo humano, o sea, o cómo nosotros como humanos le tenemos muy valorado, le tenemos tanto valor. Entonces, darle esta propiedad a un robot o una IA es algo que nos emocionó a todos y por eso decidimos seguir ese camino. Ya, perfecto. Y ya para ir cerrando, ¿algún mensaje final que quieras dar a todos los que nos están viendo aquí en directo? Ahí que les quieras dar un mensaje así a nuestro público, por favor. A todo el público que está viendo o que está viendo el podcast o que siga la página, nos gustaría invitarles, primero que nada, a venir a ver los cortos de titulación de nosotros, estudiantes de la carrera. Van a ser el día 29 de julio, martes 29 de julio, a las 5:30 de la tarde. Desde las 5:30, ¿no? Ya, entonces, invitarles también, sobre todo porque es parte de apoyar a todo lo que se está haciendo en la ciudad. El hacer cortos, hacer cine en general, es algo que requiere mucho apoyo del público y funciona mejor cuando la gente se interesa. Sí, así que ya saben, chicos, estén ahí pendientes para esos días, para que próximamente ya en este filme que se estrena ya en unos días prácticamente, lo puedan ver y no se lo pierdan. Y quisiera que producción, por favor, dé paso al tráiler para que más o menos conozcan de cómo fue todo este proceso y cómo fue que se llevó todo esto de aquí. Y lo pasen, por favor. Vamos a verlo nosotros también. Activar simulador. Simulación de memoria neuronal en curso. Simulando recuerdo 1. Iniciar Mnemosyne. Accediendo a servidores de almacenamiento. Tiempo de intervalo, 1 año 144 días. Desencriptando contenido. Acceso a registro de memoria residual. Activar simulador. Simulación de memoria neuronal en curso. Simulando recuerdo 1. Y eso fue un poco de cómo fue esta muestra de lo que nos presentaron estos chicos y cómo fue todo este proceso y grabación de este cortometraje. Por así mismo les venimos aquí con mucho más sabor, con mucho más sazón con este mundo del cortometraje. Entonces, donde el día de hoy también les traemos Floki y yo, donde el cual también este de aquí tuvo un proceso arduo en cuanto a la elaboración de ese cortometraje con los días de grabación, con la edición y en sí para llegar a una obra final. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Quisiera que se presenten y qué rol desempeñan de todo esto para saber más a fondo de cómo fue todo este proceso de grabación y ya más adelante a saber lo que combina con lo que es Floki y yo, por favor.
Ya, bueno, yo soy María Ángeles Moscoso, soy la directora del cortometraje y pues he estado en todo el proceso, desde la preproducción hasta ahorita la post. Perfecto. Yo soy Giovanni Brito y desarrollé lo que es la parte de la dirección de fotografía. Buenas noches, mi nombre es Grace Ortiz, yo estuve en el área de producción dentro del cortometraje. Mi nombre es Pablo Orellana y yo desarrollé los VFX, en este caso darle vida al personaje de Floki. Perfecto. Aquí tenemos sin duda cada uno desempeña un rol correspondiente a lo que conviene con lo que tiene que ver con Floki y yo. Entonces, a partir de lo que ustedes me dijeron, quisiera comenzar contigo, Grace, que me cuentes cómo fue tu experiencia dentro de la producción de Floki y yo. ¿Cómo fue tu experiencia con todo lo que confiere a esta grabación? Ok, bueno, nosotros desde el área de producción como tal, fue un gran reto, si bien, porque es un cortometraje que está dentro de la carrera de cine como tal, que explora la animación. Y también trabajamos con una niña con síndrome de Down. Entonces eso hace que haya directrices que se deben respetar, que el reto sea un poquito más arduo en cuanto a producción, a encontrar espacios para que este rodaje se lleve a cabo de una manera correcta, tanto para beneficio como desde la dirección, foto, efectos. Entonces todo tiene que estar conectado y ese es el rol desde producción, ¿no? Que todo esté perfectamente alineado para que un rodaje se lleve y se desarrolle de una forma correcta, que haya muy buenos resultados y siempre priorizando todas las áreas para tener eso, un buen resultado. Perfecto. Y ahora quisiera consultar a María Ángeles, ¿verdad? María Ángeles. María Ángeles, ok, perfecto. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto al área de la dirección de esta obra? Bueno, en cuanto a dirección, la verdad que sí fue un proceso bastante arduo, o sea, sí fue súper trabajoso, un trabajo de bastante paciencia, ya que al trabajar con una persona con síndrome de Down, se trabaja con técnicas diferentes a todas las que nos han enseñado en la carrera, ya que es un proceso de enseñanza completamente diferente. Y también al trabajar con ella, sumado a que también teníamos a este personaje que era el monstruo, también tenía sus retos, ya que el actor no podía ver muy bien con la cabeza y siempre había que estar buscando soluciones en todo momento, el momento del rodaje, para que todo saliera de la mejor forma. Qué bonito, porque al final es como que también la parte de adaptarte a una persona que tiene esta discapacidad y la forma en que poder llevar a esta persona dentro del plano de las pantallas, ¿verdad? Y que siga de forma correcta las direcciones, la forma de cómo adaptarse a lo que se va, que cumpla, ¿verdad? Claro, y en nuestro caso nosotros fuimos bendecidos con Tati, la actriz que es la protagonista, Tatiana Quesada. Ella le encantan las cámaras, es súper extrovertida y más bien fue un proceso bastante de juego con ella. Más que nada tratamos de que no se sintiera como con un ambiente tenso o de, yo te estoy mandando a hacer esto, sino más bien es como que, ok, vamos a jugar a esto, vamos a tratar de hacer esto de esta forma. Y siempre fue un proceso bastante divertido, sobre todo tratamos de que fuera de esa forma para que ella no se cansara ni nada y pues para que, o sea, es una actriz excelente. Ya prácticamente es como que nació para esto, así, la parte de la actuación. Qué bonito. Y quisiera que me cuentes, Giovanni, ¿cómo fue tu experiencia dentro de siendo director de fotografía? ¿Cómo fue que te acoplaste a todo esto de aquí? Como tal es una experiencia bien diferente. Porque, o sea, el hecho de acoplarse, porque digamos en un rodaje normal, todos sabemos que es un rodaje. Claro. Con Tati había que aplicarla de estamos jugando y a veces hasta dejar grabando la cámara y me voy para que como si estuviéramos jugando. No podía estar verificando a veces si es que está bien, si es que vio o no vio, y había que hacer eso después, pero fue súper interesante y súper chévere.
Oh, qué chévere. Y finalmente, Paulo, ¿cómo fue para ti en tu experiencia desde el papel que tú desempeñas? Ya, fue un reto, porque es algo que al menos hasta ahora no se había hecho en la universidad, y el tener este reto fue bastante, o sea, fue desafiante, y tuvimos que ver cómo nos las ingeniábamos con una cosa, con otra. En un principio teníamos pensado hacer como que todo el personaje fuera hecho en 3D, pero también son decisiones que desde la preproducción por parte de la directora se van tomando desde pronto. Por ejemplo, hubiera sido, creo que, muchísimo más complicado que la actriz se desempeñe con con algo que no existe. Y el hecho de tener el disfraz facilita un poco las cosas. Y ya, pues, desde la preproducción también fue bastante de investigar, porque, como decía antes, es algo que no se ha hecho por primera vez. Entonces, bastante investigación, preparación por ejemplo, para la máscara teníamos que poner puntos de traqueo en zonas específicas para poder luego eso pasarlo al programa y hacer un traqueo de todo el rostro. O sea, después escanear toda la máscara y realizar un modelo en 3D que luego pueda ser animable. Ya, o sea que prácticamente tú haces la parte como que ejecutiva y poder llevar así en todo esto, en el montaje de todo esto, ¿verdad? Claro, o sea, sí, yo desde un principio estaba supervisando también que todas las especificaciones que se necesitaban para el rodaje de por ejemplo, lo que es rangos de lentes, hasta el tamaño del sensor, todo eso toma parte dentro de los VFX. Y sí, claro, entonces siempre tenía que estar al pendiente de todo ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Y ya partiendo desde el concepto de Floki y yo, aquí mi inquietud es, ¿cómo fue que nació esta iniciativa de que se llame el cortometraje Floki y yo? Bueno, ¿Quieres contar, Yarelis? María Ángelis? María Ángelis, perdón, me disculpo desde esa perspectiva, pero quisiera que me cuente cómo fue su iniciativa en cuanto al nombre de Floki y yo. Bueno, inicialmente el cortometraje tenía otro nombre. En un inicio, cuando lo comencé a escribir, se llamaba Amistad Etérea. Me acuerdo porque sobre todo quería recalcar la relación que se tenía con este monstruo imaginario. Entonces fue el primer nombre que pensé. Sin embargo, ya con el proceso de la guía de los profes, fue como que era un nombre que no tendía a quedarse mucho en la mente. Y de allí quería que fuera algo bastante infantil, algo inocente, algo que fuera fácil de recordar. Entonces, Floki y yo me parece que representa al 100% lo que sucede en el cortometraje, ya que tenemos los nombres de nuestro protagonista junto con la relación de Lucía. Entonces, se representa diciendo de que, mi amigo y yo, Floki y yo, y suena... Sí, el micrófono. Ya. Y pues es un nombre que sí suena agradable al oído, al público, suena hasta comercial. Y es en cierta parte como que llamativo para las personas que vean ese sentido. Y también en cuanto a la iniciativa de este nombre, ¿fue algo que todos hicieron en conjunto o cómo fue que más o menos tomaron esta propuesta ya al final de tipo, ya quedemos en que se llame Floki y yo? ¿Cómo fue que tomaron esta propuesta? Sí. Si nos puede contar Paulo o Grace. Bueno, ok. O sea, prácticamente la escritura del guión se da en distintos ciclos de la carrera, ¿no? Me parece que desde sexto. Entonces, y esos guiones se someten a un pitch. Básicamente la escritura del guión, la elección del nombre como tal estuvo bajo la autoría estrictamente de María Ángelis. Entonces nosotros nos incorporamos al proyecto ya, bueno, yo un poco previo al pitch y los demás ya post-pitch. Entonces, en el momento en que María Ángelis salió ganadora de este pitch, con el proyecto nos adjuntamos, empezamos a trabajar y era un proyecto ya con su nombre, con Floki y yo, y realmente nunca por parte de ninguno de nosotros nos planteamos el hecho de decir vamos a cambiar el nombre, no nos gusta alguna cosa. Al contrario, siento que es un nombre bastante
ameno, comercial, que engloba muy bien el proyecto, la historia que tiene ese guión, el Floki como tal, ese monstruo imaginario que está en la mente de Lu, pero al final creo que también en el espíritu de todos nosotros, porque algo que después de rodar el cortometraje era, todos necesitamos un Floki, esa persona constante, ese ser que nos entienda diferentes y nos ayude a aceptarnos. Entonces sí, realmente ese fue el nombre que eligió María Ángelis y todos estuvimos de acuerdo cuando ya entramos después del pitch y nos encantó. Entonces eso. Ya, perfecto. Entonces quisiera que me cuenten, ya teniendo un poco el concepto de este cortometraje, ¿cómo fue el tema de la selección de personas? Ya que comprendo de que el momento de que tú seleccionas a alguien tiene que cumplir con ciertas actitudes o virtudes de manera que como que competa con la grabación y en sí como que se adapta al personaje que se le vaya a otorgar al mismo. Sí. O sea, en efecto, básicamente en cuanto, más que nada, crew y cast. El cast como tal sí fue bajo estrictamente la autoría de María Ángelis. Nosotros como equipo y como producción también fue el hecho de organizar todo, encontrar, darle las opciones a María Ángelis y a decir sí, me parece correcto estos actores, ya ella dirá por qué le pareció correcto cada actor, el vínculo que tuvieron con la actriz. Entonces, en mi caso, desde el crew como tal, como productora, siempre fue el hecho de fijarme mucho en cuáles son las necesidades del cortometraje. En este caso, nuestra primera necesidad evidentemente era efectos especiales y Paulo entró desde esa necesidad y para que ha sido una gran ayuda. Nos costó mucho adjudicárnoslo. Claro. Entonces, eso básicamente, pero sí, se vio en cuanto a las necesidades que era un proyecto que inicialmente, por ejemplo, desde foto se quería grabar a doble cámara por la actriz y eso, y evidentemente eso hace que necesitemos un equipo en foto mucho más grande. Los sonidistas también, que en primera sean personas que se lleven bien con la actriz, que la actriz machee con ellos, se sienta cómoda con ellos. Entonces, y también tener un crew que también necesitábamos mucho arte. A nivel arte también tuvimos un gran equipo que todos conjugaron, algo que siempre lo dije cuando empecé a rodar, hubieron personas que se sumaron, que después también salieron del proyecto y eso, pero creo que no pudimos haber escogido mejor crew ni mejor cast, porque los resultados del proyecto han dado y son gracias a ello, a que todos nos conjugamos, trabajamos y evidentemente la selección del crew como tal desde producción fue desde las habilidades de cada uno, ya sea desde producción, efectos especiales, cámara, asistentes, todo. Qué chévere. Ya prácticamente fue algo en trabajo en conjunto para poder llevar a cabo todo esto. Y sí me dio la curiosidad de cómo te lo tomaste esto, María Ángelis, cómo fue la parte como que la aceptación del personaje, así, para que cumpla con estos parámetros y tipo para que ya salga dentro del cortometraje. Ya que supongo que esto de aquí inicialmente no es como que algo sencillo para poder seleccionarlos. Bueno, es un proceso que sí requiere su trabajo, pero la verdad yo no lo sentí tan complejo. Creo que había tenido ya la oportunidad de trabajar con diferentes personas, de estar en diferentes rodajes y hasta cierto punto ya tenía una visión bastante clara de qué es lo que quería. Entonces, en el caso de la protagonista, que es Lucía, fue un proceso más que nada, no de ella tener que forzarla a adaptarse a nosotros y a nuestros requerimientos, sino nosotros adaptarnos a ella. Saber de que, si se siente más cómoda haciendo este movimiento estando de pie que estando parada, entonces cambiamos el plano y nos adaptamos a cómo le fluye a ella mejor, cómo se sentía más cómoda. Entonces fue un proceso más que nada de esa forma y también a nivel actoral nos ayudó muchísimo el resto de los actores, el resto del reparto, que estaba por lo menos el actor de Floki, es Esteban Lazo. Él tiene experiencia actoral y con él desde el previo al rodaje en los ensayos estuvimos varios meses reuniéndonos 1, 2, 3 veces por semana junto con Lucía para practicar, para ensayar hasta que ella se sintiera cómoda. Muchas veces es como que si a ella no le salía a decir una línea, si no recordaba o algo, entonces le ayudábamos de la forma de que, entonces Esteban, más bien tú pregúntale esto para que ella pueda recordar qué es lo que tenía que decir y más que nada jugar de esta forma, al igual que las escenas que tiene con su mamá, que es María Cecilia.
o con su hermana que es Lara. Ellas nos ayudaban más bien entonces a adaptar el guión, y si a Tati se le olvidaba algo que decir, el personaje también, exacto, todo dentro del personaje. Siempre era como que ok, quiero que esto es lo que tiene que pasar en la escena, más o menos este es el objetivo, esta es la idea. Por ejemplo, si van a comer y van a discutir, esto es lo que tiene que pasar. No tienen que decir las líneas que están escritas en el guión, más bien quiero que se sienten y hablen sobre su día y que vaya fluyendo todo. Wow, sin dudamente un trabajo arduo. Y quisiera que me cuenten cómo fue la selección de los escenarios, ya que ya de acuerdo a la propuesta que ustedes están así como que ofreciendo, supongo que se debe cumplir con ciertos escenarios para que compita con los colores que se seleccionen o los colores que se adapten a este cortometraje, ya que yo al escuchar Floki Yo es como que un ambiente colorido, un ambiente llamativo, como un juego, como un parque de diversiones así. Sí. ¿Cómo fue que se hizo esa selección de los escenarios? Bueno, junto con producción, dirección de foto y dirección de arte, estuvimos en un proceso de buscar en varias casas, en varios Airbnbs. Estuvimos estuvimos yéndonos por todas las opciones posibles, hasta que en verdad se nos abrió la puerta de hablando con la mamá de Tati, que nos dijo que su hermana tenía una casa que cumplía con las características que necesitaba el corto. Entonces ya como conocían el proyecto, y en verdad ya le habían tomado bastante cariño también, porque es un proyecto lindo. Entonces se sentían con esa capacidad y con esa voluntad de ayudarnos. Así que nos ofrecieron esa casa y pudimos ir, estuvimos probando, fuimos con los chicos de arte y vimos que en verdad era la locación perfecta. Nosotros tuvimos la ventaja de que en el guión desde un inicio dijimos que iba a ser una locación principal, que es una sola casa, entonces era más que nada trabajar en los diferentes pisos de la casa. Y pues claro, desde producción fue la que estuvo más que nada encargada de hacer todo el proceso, todos los contratos para poder tener acceso a este lugar de la forma más adecuada y respetuosa siempre, porque cuando se trabaja en la casa de alguien más, siempre hay que tener mucho respeto, porque después de todo son sus cosas, es su intimidad, su lugar, y eso fue trabajo de Grace. Ya, y quisiera que me cuentes, Giovanni, ¿cómo fue... Tú, en cuanto a la propuesta de los escenarios, me dice María Ángelis que tú también propusiste la parte de los escenarios, que cómo fue que tuviste en mente esta selección de tal lugar o tal espacio para que se pueda hacer posible todo esto que compete al cortometraje. O sea, como tal, como comentaba María Ángelis, fuimos probando en Airbnbs, en casas, en diferentes locaciones. Más que nada, yo probé con cámara y viendo más o menos si es que se adaptaba a las necesidades de lo que tenía escrito María Ángelis, el guión y todo eso. Y también más pensándole un poquito en lo que es la psicología del color, para ver si es que... La paleta de colores, prácticamente. En efecto, para ver que, como tú le dices, que parezca un parque infantil, que parezca todo muy bonito, muy vívido, muy saturado, y que sea todo eso. ¿Y cómo fue en tu adaptación en cuanto a la paleta de colores seleccionada, ya que tomando en cuenta desde este punto, ya hay algunos colores que son muy vivos, otros colores que son muy como por así decirlo, muy apagados, entonces había como que hacer como que un contraste de esos de aquí para poder llevar a una captura fotográfica de todo esto con lo que se quiere llevar a cabo, ¿verdad? Sí, o sea, como tal, por ejemplo, todo depende de cómo esté escrito en guión y todo lo que se quiera transmitir. Por ejemplo, colores saturados y full vívidos te dan a entender como que es alegría, que todo está súper bien, que las energías están a tope. Pero, por ejemplo, si vemos colores pasteles, colores apagados, es como que un poquito más calmado, más tranquilo. Y también queríamos dar a entender, por ejemplo, que los colores ese ambiente de ficción que puede haber cuando está con Floki. ¿Por qué? Porque cuando ya no sale Floki casi que no hay esos colores. Claro. Sí, más que eso. Ya, sí. Y ahora quisiera aventurarme por otra arista. A ver, ¿cuál fue la escena más compleja, por así decirlo, de capturar o de grabar? Ya que comprendo de que a lo largo de toda esta producción sí hubo alguna que otra escena que
que fue difícil capturar en ese momento y fue como que un reto enorme. Quisiera que me cuentes, Grace. Bueno, creo que dentro del proceso de rodaje como tal, algo que se estableció en preproducción fue para la comodidad de Lu, es dentro de set de rodaje se iba a quedar cámara y dirección. Entonces, para la comodidad de la actriz. Yo siempre estuve desde fuera supervisando todo, qué falta, qué no falta, voy, llevo, saco, hace esto, movemos esto, pedimos esto. Sin embargo, por la actriz con la que estábamos trabajando, creo que esa pregunta realmente le corresponde a María Ángelis, ver cuál fue su mayor reto dirigiendo, cuál fue la escena que requirió mayores tomas, porque si era como que a veces decíamos, el límite de tomas es 4, y a veces yo subía desde producción al segundo piso y me decía, y veía en la claqueta, toma 8, toma 10, y yo decía, oh my God. Entonces sí es eso, pero al final creo que ella debe responder esa pregunta. Sí. Bueno, sí, es que como decía Grace, ella está más desde el lado de supervisar que tengamos todo para poder grabar, entonces ya la parte de set no estábamos tantas personas adentro viendo qué es lo que pasaba. La escena más difícil, como tal, no diría que hay una en particular que haya sido más difícil que otra, porque todas tienen como que su nivel de complejidad, pero es diferente. En todas toca ingeniárselas de una forma nueva, de formas creativas. Hay una en particular que había una discusión con su hermana, y sí fue un poco sensible de grabar, porque independientemente con cualquier actor que se esté grabando, al tener una escena de una discusión, requiere un estado emocional bastante fuerte, sí, bastante pesado. Entonces, sí pudo llegar a demorarnos, más que nada, porque había que tratar la escena con bastante cuidado. Esa, en todo caso, creo que podría haber dicho que tuvo más complejidades, sin embargo, todas tienen como que un nivel diferente. Claro, diciendo que en cada perspectiva es así como que desde un diferente ángulo o de una perspectiva como que colorida, viva, dentro de ese aspecto. Y quisiera que me cuentes, Paulo, ¿cómo fue que te adaptaste en cuanto a lo que es así como que la construcción de esto de aquí? Si fue hubo algún reto en cuanto a concatenar estas escenas o en cuanto a todo esto, ya que comprendo de que el ambiente es como que muy llamativo, muy colorido, entonces tampoco es como que se debe saturar tanto la vista de quien está aceptando todo esto de aquí, en sí como que no haya como que una difusión en lo que está viendo, ¿verdad? Claro, es bastante complicado, o sea, fue un reto bastante grande tener que, por ejemplo, desde los efectos, desde el 3D, tener que hacer que todo se vea similar a la realidad. O sea, tenía que desde un principio ponerle los pelitos al personaje, porque el mismo modelo, o sea, el mismo traje tiene sus pelitos, los mismos colores, la misma iluminación del set, porque se puede hacer de distintas maneras, pero nosotros al tener estos colores tan vivos teníamos que recrear en el 3D estos colores. Entonces sí, es bastante complicado, pero todo esto va de la mano de las referencias, de un trabajo previo también en el que participábamos todos, y yo creo que es un proyecto en el que se me hizo muy fácil trabajar, más que nada porque es un proyecto del que es muy fácil enamorarse. O sea, desde su historia, sus personajes, los temas los que aborda, los colores, el hecho de que sea un proyecto nuevo en el que vamos a emprender en esto de los VFX dentro de la misma carrera, es un proyecto que te hace enamorarte muy fácil y con esa pasión que tú tienes, terminar haciendo todo el trabajo con todo el corazón. Oh, qué chévere. Y quisiera hacer una pequeña pregunta a Giovanni. ¿Cómo fue la parte en tu relación, en la forma en que tú te relacionabas con la actriz principal, ya que es una actriz que padece de síndrome de Down, ¿verdad? ¿Cómo fue que tomaste, cómo fue tu relación en la forma en que tú querías así como que captar sus emociones o que ella algo o en sí con todo lo que compete, ya que
esas personas son como que muy hiperactivas y ya que la atención es un poco no tan centrada, ¿verdad? Entonces hay como que hay que jugar con esa persona a la par para que se dé esta interacción y sí su atención sea centrada a ella. Por ejemplo, ahí era un trabajo en conjunto con María Ángeles. ¿Por qué? Porque María Ángeles es como que le moldeaba esas energías, a veces no tenía energías, a veces sí. Es como que María Ángeles moldeaba todo eso y en conjunto trabajamos como que, a ver, ahorita necesitamos que haga cierta acción. Es como que ya, yo voy a poner la cámara aquí, vamos a grabar esto, pero María Ángeles necesito que hagamos esto, que la actriz se mueva, no se mueva. Y era que más que nada todo trabajo en conjunto para poder moldear esas energías, las emociones, más que nada. Ya, perfecto. En cuanto a lo que es la hotelería, ¿hubo alguna complejidad en cuanto a la obtención de todo esto de aquí con lo que se pueda trabajar en el rodaje o no fue complicado en cuanto a la obtención de la misma? O sea, bueno, en todo rodaje como tal existen ciertos retos. Si bien creo que uno de los más grandes dentro de Floki fue cuando decidimos ya que para beneficio de la actuación sea un traje como tal confeccionado, el hecho de que uno de los directores de arte lo diseñe, Paulo lo pase en 3D y de ahí llevarlo a un lugar a que nos confeccionen y evidentemente desde producción tratar de aterrizar todo eso en el presupuesto fue retador, pero creo que el traje fue nuestro mayor valga la redundancia, reto dentro de esta producción, porque de ahí toda la lista de utilería desde producción, arte y todos los departamentos del cortometraje, tratamos de aterrizarlo a un presupuesto razonable y eso hacía que, yo que sé, pidamos por aquí, pidamos por allá, pedir ayuda a otras personas, entonces eso, pero creo que el mayor reto como tal fue el traje que quedó precioso, que va a estar en la alfombra de la proyección del día 29, entonces ese se podría decir que es nuestro el mayor reto a nivel utilería. De ahí la locación, evidentemente, también tuvimos que buscar bastante, pero la ventaja de que la familia de Tati nos abrieran las puertas de su casa fue que ya había, a nivel arte, bastante ya ahí que podíamos usar. Claro. Entonces eso también ayudó a que nuestro presupuesto aterrice en unos números bastante razonables. Ya, perfecto. Y ya para ir cerrando, ¿algún mensaje que quieras dar a nuestro público que nos está viendo aquí en directo y algo que nos quieran contar así en corto de la obra, así algo que quieran así como que dar a conocer a nuestro público y que los llame a que se animen a ver esta obra, ya que todo eso se trabajó en conjunto y ya eso es lo que da sus frutos a partir de todo esto y ya pues que el público disfrute, que es lo que nos quisieran compartir. Si quieres puedes decir, María Ángeles. Sí. Ya lo dijiste bien. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Ahora sí lo dije. Sí, bueno, principalmente me gustaría compartir el fundamento de esta historia. Es una historia de inclusión, es una historia que siento que independientemente la protagonista tenga una condición en particular, es una historia con la que todos nos podríamos sentir identificados. Ya que es una historia en la que tenemos a una preadolescente que está tratando de encajar y es un momento en la vida en la que siento que todos hemos pasado por eso, de sentirnos como que ese bicho raro, por así decirlo, que no logra encajar, que quiere parecerse a los demás. Es una historia que va mucho de eso, va mucho de aceptación y crecimiento personal, entonces es muy linda, es muy colorida, va a ser súper divertida de ver también. Tenemos la animación que ha sido un trabajo precioso y sí, más que nada creo que es una historia que se disfrutaría bastante y que tiene el corazón y alma de todos los que hemos trabajado en esto. El estreno es el 29 de julio en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, entonces están... Muy sí, bien. A las 5:30. En Teatro Carlos Cueva a las 5:30. A las 5:30, sí. Entonces, invitados todos, es entrada libre. Y eso, o sea, va a ser muy bonito. Pueden ir a tomarse fotos con Floki.
Qué bonito, en serio. De verdad, chicos, muchas gracias. Y de paso quisiera pedir a la producción que nos dé un paso con el tráiler, ya para tener en cuenta que nuestro público tenga en noción con todo lo que fue este arduo trabajo, y así agradecer a chicos así por poner su empeño, su presencia, y así por darse su tiempo y darnos a conocer a nuestro público de cómo fue todo este proceso de grabación y edición. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Muchas gracias. No tengas miedo, no soy malo. Con gustos, soy Lucía. ¿Y tú cómo te llamas? No tengo un nombre. Normalmente cuando las personas me ven no son tan amables como para siquiera saludarme. Te voy a ponerte un nombre que te quede perfecto. ¿Harías eso por mí? Javier. Perfecto. Eso fue un poco de esta muestra de lo que fue el tráiler, y para que asimismo no se olviden de que vayan a ver, y asimismo quisiera aprovechar para que no se olviden que pueden seguirnos en UCUEN Carrera Universitaria a partir de un código QR en el que ustedes pueden estar pendientes de los capítulos que subamos, de los siguientes capítulos que sigamos las siguientes semanas, y así tengan un poco en cuenta de todo lo que hay aquí en el mundo de la radio, de el mundo del cine, de todo el mundo de los mensajes reflexivos, de lo que es así un par de conversatorios de lo que queremos dar a compartir, y así mismo, dependiendo de lo que ustedes quieren ver cada uno, aquí mismo, donde está aquí en este lado. Así que no se olviden seguirnos en UCUEN Carrera Universitaria y sintonizarnos por la radio. Así que ya saben, esto fue Cine Élite, y no se olviden para seguirnos para más. Bienvenido a Cine Élite, donde las emociones cobran vida en la pantalla grande. Vive historias que te conectan con nuestra tierra, siente la pasión del cine ecuatoriano y disfruta de los grandes estrenos que todos esperan. Mi momento ha llegado. En este podcast, sumérgete en las profundidades del Imperio Perdido y descubre nuestras raíces con Sueños de Estrellas, una experiencia cinematográfica que solo podrás vivir aquí. Compra tus boletos ahora y vive el cine como nunca antes. Cine Élite, historias que nos inspiran y nos conectan. Acompáñanos en nuestro podcast Cine Élite. La magia está aquí y es nuestra.